Bienvenido al Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es tu primera participación en el instituto. Te cuento rápidamente, ya tiene 3 años de vida. Y bueno, un poco el objeto de la misión que tiene este instituto es dar diversos cursos de formación, capacitación, abierto a público de todo el país. Incluso también se han sumado en muchos cursos y en muchos eventos que organizamos gente de otras partes. Un poco teniendo en cuenta que ya se nos viene el 2023, o que ya estamos iniciando un poco todo lo que tiene que ver con el clima electoral. Esta es la primera charla de un ciclo de conferencias que lo denominamos Camino a las Elecciones 2023, y bueno, y queríamos empezar contigo, que obviamente está de más decir que hay una admiración a tu carrera profesional, y bueno, y obviamente asiduo lector de tus columnas y también de tus columnas televisivas. Lo presento rápidamente a Rosendo, abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, analista político, periodista, historiador, es miembro de la Academia Argentina de la Historia y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI, ¿sí? Es director del Centro de Estudios de Nueva Mayoría, que es especializado en análisis latinoamericano. Con esta última parte, análisis latinoamericano, quiero empezar esta charla. El domingo hubo elecciones en Brasil, una elección sumamente cerrada, polarizada, en donde el país se dividió diametralmente en dos partes, ¿sí? Casi el 50% votó la opción de Bolsonaro, un poquitito más del 50% votó la opción Lula. ¿Qué impacto esto tiene para la región y para Argentina en lo que se viene, Rosendo? Mira, yo creo que podemos comenzar por un tema más amplio respecto a Brasil. ¿Qué impacto tiene la elección de Brasil en el mundo occidental? Muy bien. Brasil, uno lo mira desde el punto de vista de la región, es el electorado más grande de América Latina. Sí. Lo mira desde el punto de vista de Occidente, es el segundo electorado del mundo occidental. Primero Estados Unidos, segundo Brasil. Segundo electorado del mundo occidental. Entonces tenés que mirar también, yo digo, la elección de Brasil importa más que en América Latina. Más que en América Latina. Y vos tenés, ¿cuál es el punto? Revisemos cómo vamos a hacer después con América Latina. ¿Qué es lo que pasa en el mundo occidental con las elecciones? Bueno, tomemos como partida la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué pasó con las elecciones? Elecciones en Hungría, país de la OTAN y de la Unión Europea, donde el gobierno, digamos, de derecha populista, de Orbán, hizo su mejor elección de 4 seguidas, ¿no es cierto? Un gobierno europeo de la OTAN ¿no es cierto?, y de la Unión Europea, porque tiene simpatía por Putin. Orbán. Después hubo una elección de Serbia. Serbia es un país no es ni de la OTAN ni de la Unión Europea. Ganó quien gobierna. También tiene simpatía por Putin. Después entramos en Francia, elección muy importante por el país. Bueno, ganó, fue reelecto Macron, pero con 9 puntos menos, y con Le Pen, podemos decir, derecha populista que salió, hizo su mejor elección en medio siglo. Y Macron perdió la mayoría en el Parlamento. Después seguimos por Suecia. El primer partido fue una derecha nacionalista anti-inmigración, que quedó gobernando con el centro derecha tradicional. Vamos a Italia. En Italia, ¿no es cierto?, la elección que ganó Meloni, también, veíamos, derecha populista. Después, ¿no es cierto?, bueno, tuvimos una elección que es Occidente, aunque esté en el cercano Oriente, Israel. Bueno, Israel salió primero Netanyahu, que es expresión de la ultraderecha israelí con apoyo de los sectores
ultrarreligiosos. Vos revisás todo este proceso electoral donde habría que poner un país donde no se votó para gobierno, pero sí cambiaron los gobiernos, que es el Reino Unido. ¿Cierto? En realidad, uno mira toda esta muestra, es una muestra importante de proceso. Gran Bretaña, Italia, ¿no es cierto?, Francia en Europa, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice este proceso? Uno puede decir que en general, es decir, la fuerza que surge es la derecha populista como fuerza dominante en este momento en Europa, no exclusiva, pero sí dominante, y lo que estamos registrando es un debilitamiento del centro-derecha, del centro, en función de la derecha populista. La política europea se está polarizando. Se está polarizando. Bueno, planteado esto, nos queda Estados Unidos. Estados Unidos, que es el 8 de noviembre, ahora, ¿no es cierto? Elecciones legislativas. Menos de una semana, 8 días, ¿no? El martes que viene. Bueno, digamos que se espera, la Cámara de Representantes, los diputados de Estados Unidos, ganaría el Partido Republicano que hoy lidera Trump. Y la Cámara de Senadores más, es decir, más indeciso, pero se trata de un senador. Es decir, los demócratas tienen la mayoría por un senador. Ahora, nuevamente, lo que nos mete acá es una política muy polarizada, ¿no es cierto? Entonces, claro, si lo revisamos así, prácticamente en una parte muy importante, la mayor parte del mundo occidental desarrollado, tenemos claramente un corrimiento de la izquierda hacia la derecha, como electorado total. Y la derecha populista, emerge como una fuerza creciente en él. Bueno, ahora, y Bolsonaro, en Brasil, representa esa corriente que la vamos a llamar derecha populista, ¿no es cierto? En este sentido. Si hubiera ganado Bolsonaro, ustedes saben que en menos de 2 puntos, 1 punto, pero las elecciones son como el deporte, se gana por un tanto, se gana por un voto, ¿no es cierto? Aunque son fenómenos mucho más complejos, se gana por un voto. Por eso Jorge Luis Borges, nuestro gran escritor, decía: democracia ese abuso de la estadística, ¿no es cierto? Así, bueno, América Latina. Yo creo que para América Latina, 2 cosas. Primero, hay que reducirlo a América del Sur, porque América del Sur es una región medianamente homogénea y América Central es una región diferente. América del Sur, ¿y qué está pasando? Y vamos a agregar un año en el análisis para tener más países, es decir, 22, 21. Tuve 6 elecciones presidenciales, 22, 21, pero 6 elecciones presidenciales que ha estado Brasil, primer electorado de la región, y Colombia, segundo electorado de la región. Es decir, puesto en este término, ha votado 3/4 partes de la región. Bueno, de atrás para adelante, Perú. Perú gana un candidato de izquierda, Castillo, en segunda vuelta, pero por menos de 1 punto sobre Keiko Fujimori. Otra expresión que la podríamos llamar de derecha populista. Después viene Bolivia. Vuelve a ganar el partido Morales. En alguna medida podemos ir diciendo, simplificando, es decir, han ganado expresiones del progresismo, ¿no es cierto? Del progresismo. Y bueno, el principal dirigente opositor, Camacho, gobernador, líder de Santa Cruz de la Sierra, epicentro geográfico de la oposición al partido Morales, es la expresión de derecha que se consolidó como el líder de la derecha. Yo a Camacho también lo pongo como Fujimori en la derecha populista en este momento. Bueno, tuvimos Ecuador. Acá es el único país que, digamos, ganó un candidato de centro-derecha, ¿no es cierto? De centro-derecha, una línea de centro-derecha, yo podría decir, tradicional, ¿no es cierto? En este sentido. Acá hay 2 cuestiones, yo diría, bueno, sigamos, este año. Chile.
Chile. ganó Boric. También un candidato progresista, digamos, como Arce en Bolivia, Evo Morales, como Castillo en Perú, ¿no es cierto? Y Contra la Kast. doble, Contra Kast. yo lo Mm. pondría también derecho populista, está a la Sí, derecha, sí. ¿no es cierto?, a Piñera. Después Colombia, ganó Petro, pero en la segunda vuelta Hernández sacó el 47% de los votos, Kast sacó 45%. Y bueno, Hernández claramente, eso es la derecha populista. Y esto culmina en Brasil el domingo, donde ganó el progresismo, igual que Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Brasil. Pero con una derecha populista, en el caso de Brasil, en casi toda la región también, ¿no es cierto? Muy fuerte como oposición. Esto es lo que nos deja. Respecto a Brasil en particular, algo bastante claro, es decir, la derrota de Bolsonaro, de cierto punto de vista, es una serie de victorias, quedó con más influencia en el Parlamento que antes. Su partido y sus aliados ampliaron la representación y quedó un Congreso más corrido a la izquierda, como el electorado, y dominio territorial. Ganaron estados claves, eso te iba a decir. Dominio territorial. Importa porque de los estados que ganó, San Pablo, Río de Janeiro, esto te dice, Lula no solo va a tener que gobernar con una economía más difícil que los dos periodos anteriores, sino que también va a tener que gobernar con un sistema político más difícil. Y todo este proceso que vos bien relataste de Europa hacia América, en donde claramente hay una división entre derechas más populistas y centroizquierdas más progresistas. Digo, ¿este escenario vos lo ves acá en Argentina hoy por hoy o estamos más centrados de las derechas y las izquierdas están más tendiendo al centro, más allá de que las discusiones hoy por hoy claramente se están dando en los extremos? La discusión se hace en los extremos, Uh-huh. como en todo el mundo occidental. Y esto es lo Totalmente. que hay que registrar, ¿no es cierto? Los fenómenos son bastante homogéneos en la región y en el mundo. Entonces, uno podría decir que quizás en Argentina no hay diferencias ideológicas todavía tan fuertes, pero hay la misma actitud política. Siempre, digamos, diferenciemos valores ideológicos de actitud política. Acá la actitud política es de confrontación, pero quizás en valores ideológicos, bueno, al kirchnerismo como fuerza, para mí, dominante en el frente de todos, dominante en el gobierno, yo diría, es claramente para mí un progresismo latinoamericano, progresismo latinoamericano. En el centro-derecha, centro-derecha, ultraderecha, centro-derecha, ultraderecha, es mucho más repartido, me parece la posición ideológica. Entonces acá no se da en términos ideológicos la polarización que es el mundo occidental, pero las actitudes políticas de confrontación sí se dan. Todo esto se me dice que cuál es el factor, la causa de esto. Los fenómenos son multicausales. Okay. Lo que en todo caso uno puede decir cuál es la causa más dominante o más influyente en esto. Yo creo que son las redes sociales. Okay. En todo. ¿Por qué? Porque las redes sociales han cambiado el sistema de comunicación. Entonces, en las redes sociales se arman las tribus, se arman los grupos, ¿no es cierto?, donde uno busca el afín. Y entonces solo se comunica con el afín. Y en ese comunicarse solo con el afín, la posición se radicaliza. No hay intercambio, no hay interacción, no hay diálogo entre los que piensan diferente. Por el contrario, se produce un diálogo sistemático, constante y endurecedor, por llamar de una palabra, entre los que piensan igual. Sí, yo me permito disentir un poco acá en esto, pues es todo bastante lo que quieras.
bastante interesante. Digo, yo de formación soy politólogo y después me especialicé en el mundo de la comunicación política y le doy una entidad a las redes sociales, obviamente, de esto de estar constantemente conectados y obviamente que al ciudadano las redes sociales le permitió tomar un protagonismo que antes no tenía, ¿sí? De esto de emisor y receptor constantemente, que antes con los medios tradicionales eso no era imposible. Pero yo creo también que cuando uno va a los medios tradicionales, y cuando prende la televisión, cuando prende la radio, también encuentra dentro de esta cuestión de dispersión mediática que los medios de comunicación también tienden a ir hacia los extremos, ¿sí? Tienden a generar el debate desde los extremos y no tanto desde el centro. Digo, la noticia que vende es más la sensacionalista que por ahí la moderada, ¿sí? Digo, hoy la palabra moderación está un poco también puesta sobre la mesa yo le digo, pasó de una moda. referencia. La Claro, moderación pasó de claro. moda. Y el que quiere ser moderado, viste, lo miran de costado. Le dicen, moderado acá. No, chao. Bueno, nada, también estamos en ese debate de la moderación, no moderación. Pero creo que también los medios de comunicación forman parte de este debate público en tratar de ir hacia los extremos, no solamente las redes sociales. Digo, esa por ahí era mi consideración. No, pero a ver, yo digo lo siguiente, es decir, ¿qué es lo que pasa con los medios? Como vos decís, los medios son un gran generador de contenidos para las redes sociales. Okay. Generador de contenido para las redes sociales. ¿Qué significa esto? Que las redes sociales toman un pasaje, eligen un pasaje de lo que producen los medios, lo potencian. Y ahí todavía eligen, sí, se produce un efecto más duro que los medios. ¿Viste? Porque vos seleccionás lo más duro que está en los medios en este momento. Un pasaje de 1 minuto, 30 segundos, ¿viste? Se multiplica mucho más, aunque el resto del discurso sea más moderado. Entonces me parece que las redes sociales todavía endurecen el tema de los medios, que vos bien decís. Es más noticia alguien que dice malas palabras que alguien que no las dice. Sí, obviamente que después hay recortes de esas notas que son largas y obviamente que están, digamos, fogoneadas por estas tribus o por estas comunidades afines que empiezan obviamente a posicionar toda la cuestión de ese recorte pequeño y obviamente que en eso totalmente de acuerdo que las redes sociales terminan siendo como un generador de amplificación de esos pequeños recortes que a veces, incluso para el que está viendo la nota, pasa medio desapercibida, pero después cuando uno vuelve a las redes sociales lo ve ahí amplificado y que se arma debate sobre un recorte bastante injusto también yéndonos ya un poco, metiéndonos en el escenario, y un poco esto de empezar a pensar en el escenario de las elecciones 2023, perdón. Hay una cuestión que obviamente hoy está en debate, que una vez que terminó la semana pasada el debate del presupuesto, ya salió el primer proyecto de ley para derogar las PASO. Ayer hubo una votación en San Luis también para derogar las PASO, no era obligatorio ahí, pero dijeron no vamos más con las PASO, subieron la ley de lemas, están empezando a cambiar las reglas de juego, por llamarlo de alguna manera. Digo, ¿hay algún ganador? ¿Vos ves algún ganador claro en esto de las reglas, del cambio de las reglas de juego? ¿O es un poco más como para tratar de confundir el debate o llevar el debate para otro lado? Ahora mira, yo te digo lo siguiente. Para mí, las PASO no son tan relevantes como se han planteado en este momento en la política argentina. Okay. Yo creo que hay que revisar el tema de las PASO. Sí creo que hay que revisarlo hacia adelante, no para esta elección, ¿no es cierto? Creo que hay que revisarlo, pero no para esta elección, porque si estamos ya iniciando, ¿no es cierto?, un proceso electoral, cambiar la regla de juego no es bueno. Primero, te digo, ningún país del mundo tiene PASO. Okay. Ningún país. 2 elecciones obligatorias, ¿no es cierto? Con 2 meses de distancia, no las tiene nadie dentro de un mismo proceso. Nadie. Sí, que a veces son 3 elecciones obligatorias.
Las PASO, las generales y el balotaje. Por supuesto, pero a veces la general es digamos, un balotaje. Es decir, sí, muchos países tienen el balotaje. Lo que no tienen las PASO. Totalmente. Y segundo, este sistema empezó a regir en 2011. Correcto. 2011, bueno, ya tenemos una década de funcionamiento del sistema, ya esto permite una evaluación. Con una elección uno no puede adelantar la evaluación, pero ya son 10 elecciones que se han hecho. Ahora, ¿mejoró la calidad de la política con las PASO? Bueno, es discutible. Sí, puede haber mejorado en un aspecto y empeorado, ¿no es cierto?, en otro. Entonces, esto es un tema que hay que discutirlo, pero no ahora, ¿no es cierto? Es decir, y yo le diría lo siguiente, al PRO, ¿las PASO le conviene o no le conviene? Bueno, no, le conviene porque las PASO le van a permitir dirimir ¿no es cierto?, sus problemas internos o sus candidatos. Las diferentes candidaturas que hay dentro del PASO. Yo no lo veo tan así. El PRO no puede usar las PASO para dirimir su interna. Porque si lo hace un candidato radical, las PASO se definen por un voto. Sí. Si voy con 3 o 4 listas, puede ganar las PASO con el 25, con el 30, este punto, ¿no es cierto? Yo creo que el PRO va a tener que buscar un candidato propio para llegar a las PASO, un candidato para llegar a las PASO, porque si no corre el riesgo que si se fracciona, ¿no es cierto?, en las PASO, si yo busco que las PASO le decía, corre el riesgo que un radicalismo que da señales de recuperar cierto paso. Esto es lo que yo creo en mi punto de vista. Pero, guarda, esto es mi opinión. Esto se ha, yo diría, potenciado de una manera, porque la paradoja es que el kirchnerismo, ¿no es cierto?, el kirchnerismo quiere que haya paso. Sí, el presidente quiere que haya paso. El presidente, no el kirchnerismo. El kirchnerismo no. El kirchnerismo no. Quiere que haya paso, ¿no es cierto?, en este punto. Tampoco lo vio demasiado claro por qué, ¿no es cierto? Él quiere que haya paso. Es decir, una paso creo que responde más a una estrategia de perspectiva, de generar, ¿no es cierto?, situaciones hacia adelante. Ahora, acá vuelvo al punto. La elección presidencial va a ser el 22 de octubre. Falta muchísimo tiempo. Las cosas que pueden pasar son inmensas. Miramos Brasil, en 3 meses, la ventaja de Lula, que era entre 15 y 20 en los sondeos, se achicó muchísimo. Es decir, muchas cosas. Entonces, yo creo que acá hay un punto central. Realmente es un punto muy importante. Ninguna elección está ganada un año antes. Te diría que hoy ninguna elección está ganada 3 meses antes, 4 meses antes. Y eso es un punto muy importante para la acción política. Además, ¿qué es lo que pasa? Las opiniones cambian. Las opiniones cambian. En 2015, ¿no es cierto?, decía Cristina, comenzó el 2015, Macri no puede ganar por su nivel de rechazo. El 60% no lo votaría en la segunda vuelta. Era así al principio de 2015, pero cambió a fines del 2015. A su vez, Macri frente a Cristina. Bueno, Cristina tiene un nivel de rechazo que ya va a perder. Bueno, el nivel de rechazo no cambió, pero se recurrió a una alternativa. Porque hubo movimientos. Fíjate que en los 2 procesos recientes lo que tuvimos fueron cambios en los meses próximos a la elección. El punto para mí de la oposición es que en general hay un estado anímico, más que un estado racional, es decir, la elección está ganada. Con esta economía el gobierno no puede ganar la elección. Y si eso es así, lo que importa es quién va a ser el candidato. Es decir, porque si la elección, bueno, para mí, ese racionamiento hay que corregirlo.
Tengo que asumir que se puede perder, como en cualquier proceso electoral hoy en el mundo, no es que sea, ¿no es cierto? En este punto. Y hacer el ejercicio de qué se puede perder, para mí, va a ayudar bastante para contener las internas. Contener. Guarda, no podemos dejar que este proceso se desate, porque este proceso de desate después nos puede hacer perder la elección. Primero, ¿cuál es el punto puramente electoral? Nuestro sistema electoral. Nosotros tenemos un sistema electoral muy particular, muy particular. Si tuviéramos el balotaje clásico del 50% que tiene Francia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, mira, el pronóstico sería muy sencillo. Mira. Sí, la oposición tiene 10%, perdón, el oficialismo 10% gana, porque el cero no existe en política, el 10%. La posibilidad de que el oficialismo llegue al 50% para ganar un balotaje es casi imposible. Démosle 10% de chance porque el cero no existe en política. Muy improbable. Pero nuestro sistema es 40 y 10 puntos de ventaja. El primero ganó la primera vuelta. Ganó la primera vuelta. Entonces, yo tengo que analizar esto para no dar por vencida, ganada la elección. Tengo que mirar y darme cuenta también que la división de la oposición acá juega un papel muy importante con este sistema. Como la tabla de 50, más dividido, menos dividido, es lo mismo, porque en la segunda vuelta el grueso se junta. Pero acá una división que haga que el segundo no llegue a 30 y un oficialismo que saque 40, gana el oficialismo en la primera vuelta. Es decir, este mecanismo, yo te diría lo siguiente, este mecanismo y oposición dividida plantean un riesgo. Un riesgo, eso no va a pasar. Es posible que no pase, es posible que no pase. O sea, no, con esta inflación no pueden sacar el 40. Hoy no lo sacan, Pero Macri perdió con 41%. Es decir, perdió y sacó más. Ángelos, perdió con 38% en plena hiperinflación. Es decir, un momento... 89, correcto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Es decir, el 40% para el que está en el poder y tiene el poder, bueno, no es imposible. No es imposible llegar a 40 con mala economía teniendo el poder, que es una ventaja objetiva para ganar y ¿no es cierto? Sabemos que en nuestra situación dramática, situación social, esto también juega por el poder. Bueno, es decir, hoy el oficialismo sacaría un tercio, no 40%, más o menos sacaría un tercio, ¿no es cierto? No 40%, pero cuidado, de 33 a 47 puntos. Es decir, no es entre puntos. Ahora, de esta perspectiva, la unidad opositora es fundamental. Es fundamental. Porque acá, si ya tengo la opinión dividida entre Juntos por el Cambio y Milei. ¿Cuánto va a sacar Milei? Bueno, no lo sabemos cuánto va a sacar. Sí sabemos que... ¿no es cierto? Hay algunas predicciones. Por eso, entonces, sí no va a ser un candidato al 5%. Podemos discutir en un rango del 10 al 20, en un amplio rango del 10 al 20. Pero si Milei supera el 15, el riesgo que Juntos no llega a 30 está planteado. Es decir, y esto requiere un análisis, requiere una estrategia para desarrollar. Y la unidad de Juntos es fundamental. Es fundamental en este contexto que estamos analizando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar. Lo probable es que gane Juntos. Porque el oficialismo, ¿no es cierto?, va a elecciones con una economía muy difícil. El 40, ¿no es cierto?, no lo tiene asegurado. El 40 hoy es improbable. Y del otro lado, bueno, está el problema de Milei. Acá
Sí, decime. No, que te sumo una complicación más para el oficialismo, que hoy tiene un problema de liderazgos. ¿Sí? Por ahí nosotros vemos que Juntos por el Cambio ha hecho un proceso del 2019 a esta parte, en donde Mauricio Macri sigue teniendo su cuota de poder dentro del frente, pero aparecieron otros liderazgos. ¿Sí? Apareció Patricia, apareció Horacio Rodríguez Larreta, aparecieron los radicales también, el ARI sigue teniendo también su cuota ahí de participación. Bueno, se abrió el juego de otra manera, ¿sí? Por eso también hoy se tensa tanto la cuerda, ¿sí? Por ahí cuando faltan liderazgos se ordena mucho más. Hoy, digo, hay una amplia gama de liderazgos, por eso hay tanta tensión. Pero nos vamos al frente oficialista, al frente de todos, y vemos que hoy los liderazgos que en ese momento les sirvieron como para aunarse y construir una alternativa superadora a lo que fue Cambiemos en el 2019, hoy ya está súper desgastado. La imagen de Alberto está con una negatividad sostenida desde hace 2 años por lo menos. Sergio Massa, más allá de que tiene su cuota de poder, también sigue con una imagen negativa muy fuerte. Cristina Fernández de Kirchner, ni hablar, digo. A los problemas económicos también se suma eso, la falta de liderazgos, que es también un poco las razones por las cuales entiendo que están buscando cambiar las reglas de juego como para ver de qué manera generan ciertos ruidos dentro del otro frente. Mira, dos cosas. Primero, desde 1989 para acá, 33 años, el peronismo gobernó 27, el no peronismo 6. Del 89 para acá, el peronismo gobernó el 82% del tiempo. A ver, opinión, no porque sean buenos gobiernos, porque objetivamente. Y políticamente, ¿por qué? Porque el peronismo se une detrás del poder. Fue así con Menem, fue así en el breve periodo de Ubaldi, fue así con el kirchnerismo. Es decir, esto tiene muchos antecedentes, ¿no es cierto? En el mismo Perón, el dicho que decía Perón, es decir, los peronistas son como los gatos. Cuando pelean es porque se están reproduciendo. Frase de Perón, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, lo que vos decís es correcto, ¿no es cierto? En cambio, históricamente el no peronismo ha tenido más dificultades para cohesionarse, más dificultades para cohesionar. Y este es otro punto, ¿no es cierto?, a tener en cuenta. Yo lo que te refuerzo, lo probable es que gane Cambiemos. Pero en política no hay nada seguro. Y sí, por ende, yo creo que eso, ¿no es cierto?, está jugando. Es decir, para mí, hoy el problema de la oposición es más ideológico que político. Ideológico que político, ¿no es cierto? Okay. La diferencia política es, ¿no es cierto?, yo creo que las distancias no son tantas. Lo que está pasando, como está pasando en todo el punto, eso que surge una derecha, llamémosle populista, queda un centro, surge un centro derecha, y el tema es cómo se compone esto en este momento. Yo te diría que habría que hacer, supongo yo, digamos, un seminario sobre este tema, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la ideología, ¿viste?, de la oposición? Porque lo que está pasando en el mundo me lo está demostrando que este es un problema que tiene que tener solución. Yo te digo, uno, asumamos que es improbable, pero no seguro la derrota del oficialismo. Y segundo, hay que revisar este tema, sobre todo a la luz que está dando, de cómo se resuelven la diferencia, los matices del punto de vista ideológico. Cómo se pueden mantener unida una coalición política, incluso con sectores de derecha populistas, con sectores de centro derecha y sectores de centro, ¿no es cierto? ¿Cómo articulo este tema, que es un problema en toda la política occidental?
te vuelvo a un concepto que dijiste al principio. En un momento dijiste, bueno, hay el PRO, entiendo que te referías a las figuras de Horacio y de Patricia, deberían dirimir, digamos, sus diferencias y en ese caso que salga una candidatura para competir con el radicalismo. Yo quizás lo veo diferente al del 2015, que ahí fueron fórmulas puras, estuvo Gabriela Michetti acompañando a Mauricio Macri, estaba Ernesto Sanz, digamos, la pata radical, estaba Lilita con la pata de Lari. Yo hoy veo un escenario, digo, que tranquilamente se pueden entremezclar las candidaturas, ¿sí? El PRO con el radicalismo con el PRO, lo mismo puede pasar algo en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo puede pasar en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias veo una mezcla de eso. Te quiero preguntar sobre eso y agrego una pregunta más que me parece importante también. En el caso de llegar a ganar, digo, tomando el ejemplo del actual gobierno nacional, digo, que claramente fue un gobierno de coalición, ¿sí? A diferencia del de Mauricio Macri, que el que gobernaba fuertemente era él. Hoy era casi en tres partes, ¿sí? Porque Sergio Massa tenía su influencia desde la Cámara de Diputados, Cristina obviamente tenía su fortaleza y su poder de decisión y obviamente su influencia en el electorado desde el Senado, y bueno, y Alberto desde el Ejecutivo comandando, y la verdad que la experiencia no fue del todo satisfactoria. Digo, las dos preguntas son esas. Por un lado, digo, esto, ¿cómo ves esto de las fórmulas entremezcladas? Y por el otro lado, ¿qué análisis haces de este gobierno de coalición? Porque yo creo que el próximo también va a ser exactamente lo mismo, un gobierno de coalición. Digo, la dirigencia política, la política, el ciudadano, ¿estamos preparados para este tipo de tensiones dentro del mismo gobierno y que salgan a la luz? Totalmente de acuerdo. Está entremezclado. Pero, ¿cuál es el alineamiento? El alineamiento es la ideología. Es decir, el alineamiento, es decir, en este punto, ¿qué es lo que genera este entrecruzamiento? Es la ideología. En el radicalismo, Cornejo está con Bullrich, Evolución, Lustó está con la reta. Fíjate que en realidad el alineamiento lo produjo la ideología, la afinidad, hay una afinidad ideológica. Por eso digo que es tan importante abordar este tema, discutirlo, analizarlo, cuando tengo tiempo para hacerlo, porque después, ¿no es cierto? Ese es el punto. Digamos, una oposición de centro y otra de centro-derecha. Cornejo está acá, ¿con quién? Con Bullrich, ¿no es cierto? Lustó está acá con la reta. Entonces, eso te muestra esto, ¿no es cierto? Viste que yo te digo en ese punto. La segunda pregunta era... Con respecto a las coaliciones. Sí, va, bueno. Que tenía, bueno, digo, porque de vuelta, en el 2015 el gobierno, digo, claramente sabíamos que el presidente era Mauricio Macri y ese liderazgo no se ponía en duda, incluso las peleas que hubo dentro del gabinete, digo, ninguna salían a la luz. Hoy sale todo a la luz. Hoy sale todo a la luz, hay operaciones por todos lados, todos dicen lo que quieren decir. Pero, a ver, también uno tiene que observar o asumir que la sociedad ha cambiado. La sociedad del 2022 no es la del 2015, 2016. Si ha cambiado la política, ha cambiado la sociedad. Creo que han cambiado las dos cosas. Es decir, la sociedad y la política, ¿no es cierto? Han cambiado. Este me parece que es su punto. Yo termino a Macri, para mí, el mayor éxito político de Macri, el presidente, puede haber dividido al peronismo. En 2017, después de la elección de 2017, el bloque federal de Pichetto tenía 23 senadores. El bloque de Unidad Ciudadana de Cristina, 9 senadores. En el fondo, esto es algo que yo creo que de la fila del PRO, de Cambiemos, no se lo pone en valor. No se lo pone en valor, digamos, lo que esto realmente significó.
Algunos, ¿no es cierto?, interpretan que, ¿no es cierto?, que Macri terminó su mandato en fecha. También esto hay que ponerlo en valor, ¿no es cierto? Hay que ponerlo en valor, esto también, porque, digamos, después del primer peronismo, el 55 para acá, ¿no es cierto?, ningún gobierno radical terminó en fecha, no peronista. Esto hay que ponerlo en valor. Segundo, tenés que poner en valor esto otro, los 23 años del Pichetto. Algunos pueden decir, Macri terminó porque vino el Fondo Monetario con ¿viste?, con el préstamo de un momento. No, yo creo que que se haya dividido el bloque de senadores peronistas jugó un papel muy importante a favor de la gobernabilidad de Macri. Siempre está fijado el escenario de las toneladas de piedras que tiraron contra, ¿viste?, el cambio del sistema jubilatorio. Bueno, pero el cambio del sistema jubilatorio salió, ¿no es cierto? Y ahí la clave fue el bloque peronista federal. Entonces, yo creo que acá, mira, hay bueno, y se dice el peronismo no deja terminar. Bueno, yo doy vuelta al razonamiento. Terminó porque un sector del peronismo se sumó, no se alineó con el peronismo duro. Te digo esto porque hay cosas que a veces, sí, que yo creo que el PRO tiene que poner en valor. Esa división de peronismo fue muy importante desde mi punto de vista. Terminar para un no peronista, es decir, cuando corresponde también hay que ponerlo en valor, pero entre ambas cosas hay una relación, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Digo esto, a partir de esto, si yo he tenido capacidad de articular con un sector del peronismo como ningún gobierno no peronista tuvo antes, ¿no es cierto?, del 55 para acá, bueno, armar una coalición, ¿no es cierto?, no debería ser un problema tan insoluble, tan relevante, ¿no es cierto? No debería ser, bueno, no debería, pero uno está viendo en este momento, dice, bueno, con este nivel de conflicto interno, ¿cómo se va a armar, ¿no es cierto?, una coalición? Bueno, yo creo que lo que facilita las coaliciones es el poder. Estoy hablando de política cínica, ¿no es cierto? Es el poder. Es decir, acá la actual oposición tiene que actuar como que actúa el peronismo. Frente al poder se unifica. Para llegar al poder se unifica. Para no perder el poder me tengo que unificar. ¿No es cierto? Guarda, que la división me puede hacer perder el poder, ¿no es cierto?, en este punto. Este razonamiento de política cínica, ¿no es cierto?, hay que plantearlo de esta perspectiva. Porque si yo logro mantener unida la coalición opositora y además se produce una división del peronismo, porque la experiencia, ¿qué es lo que me está diciendo? Es decir, el peronismo se une para la elección, pero después puede entrar en conflicto, ¿no es cierto? Se une para obtener el poder. Pero después, como vemos ahora, ¿no es cierto?, hay un trío gobernante, ¿no es cierto?, con diferencias de este punto de vista, ¿no es cierto? No es así. Bueno, el peronismo, pero volvamos para atrás, la experiencia del PRO en el gobierno. En el 17, fin del 17, 23 años de Pichetto y 9 de Cristina. Para recuperar por el 19 se juntaron todos. Después apareció la disidencia. Yo creo que la experiencia muestra que la oposición unida puede gobernar. Terminó un mandato en situaciones muy difíciles. Y si a eso agrega, ¿no es cierto?, una capacidad de negociar con un sector del peronismo, lo cual difícilmente se logre como alianza electoral, pero como alianza de poder, esto es posible. Saliendo un poquitito de esta centralidad capitalina que siempre nos lleva a hablar de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, te llevo un poco al interior del país, ¿sí? Vamos a tener un calendario electoral
sumamente movido, con elecciones que seguramente ya en marzo, abril, empecemos a tener en diferentes provincias. Y cada Empezás una, en sí, marzo con Catamarca y Neuquén. claro, bueno, por Y eso. ahí son 20 las que adelantan la elección. Pero los dos Buenos Aires no. O sea que casi la mitad en distritos es mucha diferencia. Y es el 45% de un lado y el 55% del otro, más o menos. Por Así eso. a grandes rasgos, Sí, más o menos en términos porcentuales sí. del electorado. En, en líneas generales, ¿ves cambio de poder en las provincias? ¿Ves que va a predominar la continuidad? Y la segunda pregunta con respecto a esto, ¿ves liderazgos en las provincias que pueden tener escala en lo nacional? A ver, eh, hoy en el peronismo predomina la territorialización. Ujú. Si alguien puede ser, tiene que optar entre una candidatura presidencial improbable o una gobernación segura, se queda con la gobernación segura. No toma el riesgo de una candidatura improbable, ¿no es cierto? Que es lo que aparece en este momento. Pues ningún gobernador se está candidateando, porque falta un año, muchas cosas, y entre una candidatura improbable y una segura, están optando por la segura. Esto es lo que me parece, ¿no es cierto? Que es el mundo. Ahora, lo que PRO tiene que revisar es este tema que vos señalás muy bien, el tema porteño. Ujú. Es decir, lo porteño desde el año 96 está dominando la política nacional. Nunca hubo tanto predominio porteño en la política nacional, ¿no es cierto? Hoy del 96, ¿qué pasó en el 96? Empezó el voto directo para el jefe de gobierno, que Totalmente. antes no estaba. Esto fue un cambio porque el jefe de gobierno, que no es un intendente electo, pasó a ser un caudillo político, lo que antes era un funcionario. Y después, en medio de los cambios de los medios de comunicación, como cambiaron. Es decir, hoy, ¿viste? Ves la misma televisión, la misma radio de Jujuy a Tierra del Fuego. Y además los medios potencian. Antes, en el 96, no era así la estructura. Los medios locales pesaban, ¿no es cierto?, significativamente. Entonces vos tenés que de la Rúa llegó a la presidencia, Macri llegó a la presidencia, Larreta es un fuerte candidato, ¿no es cierto?, 2023, y cuando vino el peronismo, lo puso Alberto Fernández, que también es porteño. Es Porteño. decir, Ujú. vos fíjate que el predominio porteño ha sido muy marcado con el 8% de electorado. Con esto tiene que hacer otro seminario, ¿viste? Ver, analizar, ¿no es cierto? Es más, vos fíjate que llegaste aquí por primera vez en la historia, tuviste dos fórmulas integradas por dos porteños. De la Rúa Chacho Álvarez, porque la Rúa nació en Córdoba por la carrera política que hizo acá, y después Macri Milete. Es decir, esto fue, bueno, esto yo creo que hay que revisarlo como estrategia política, ¿no es cierto? Porque esto está acumulando en la política del interior un sordo resentimiento. Bueno, ¿quién puede ser candidato por fuera de la estructura? Schiaretti. Ok. Puede ser candidato, puede. Yo creo que no lo va a ser, ¿no es cierto? Schiaretti es un político muy hábil y arma candidaturas presidenciales para negociar bajarlas. Es decir, Ujú. ¿cuánto me das por estos 3 puntos que tengo? ¿Cuánto me das por estos 4 puntos que tengo? Porque mirá que estos votos, si yo no me presento, la mayoría te lo llevas vos. Es decir, es decir, él lo juega con mucha habilidad. Es decir, va a ser candidato, pero creo que finalmente
no lo va a hacer, ¿no es cierto? No veo capacidad de que esa candidatura, ¿no es cierto?, prospere de una forma significativa. Ujú. Sí, yo hago el mismo análisis que vos. Me parece que tanto intendentes como gobernadores van a tratar de, hoy, en una situación de tanta inestabilidad política, tratar de asegurarse sus feudos, incluso casos como Capitanich, Uñac en San Juan, en donde las elecciones de medio término fueron elecciones un poco ajustadas, decidieron desviar sus cañones fuertemente hacia sostener su poder local y no aventurarse a por ahí posicionarse en lo nacional, porque nada, también es importante lo local. Los únicos que veo es a Valdés, que ya se eligió como gobernador y no tiene que renovar ahora, sino que renueva dentro de 3 años, que seguramente tenga algún tipo de ambición Escúchame, de querer Mansur, jugar. Sí, Mansur Mansur. yendo a Tucumán para ser candidato a vicegobernador, a Ujú, vicegobernador. Es decir, no a gobernador, a vicegobernador, que totalmente. para mí es el extremo de la idea de la territorialidad. Ujú. Ya entrando en el tramo final, te hago una pregunta que viene más desde el lado de esto de la profesionalización de la comunicación política, que es algo que a mí me gusta que por ahí traerlo siempre a las discusiones, porque también desde nosotros, desde nuestro lugar de- de- de profesionales trabajando en la política, en la comunicación política, muchas veces nos pasan que nada, que se ponen en duda un poco también nuestro trabajo y son las encuestas las que nos traen esos dolores de cabeza en términos de decir, che, y no le pegaron al número. Digo, ¿qué representa para vos las investigaciones, las encuestas? ¿Qué valor le das desde el punto de vista vos como analista político? Bueno, mira, yo te doy la última respuesta porque lamentablemente, ¿no es cierto?, tengo que irme a las 7. Mira, en este tema, cuanto más tecnología, peor. Ok. Sí, las encuestas no son lo que eran por dos cosas: la tecnología y el cambio de la gente. El votante es muy claro. Antes vos tenías 2/3 del electorado cautivo. Dos Ujú. tercios del electorado era cautivo. Sabías cómo iba a votar. Se te reducía el margen. Mucho de cambio, ¿no es cierto? Hoy el electorado cautivo es 1/3. Es mucho más diferente. Volátil, Primero, el totalmente. cambio de la gente. Segundo, el cambio de la tecnología. Se ha hecho mucho más simplicio. Antes, un encuestador que entraba a la casa de una persona, que la persona lo dejaba entrar, se sentaba, se quedaba 45 minutos para hacer una encuesta, sometía al encuestado a una batería de 40 a 45 preguntas, traía mucho más información que lo que vos podés obtener, ¿viste?, por el teléfono. Son 3 preguntas, 4 en sumo, por internet, por redes sociales. Yo te diría que el ejemplo de esta crisis se dio para mí en 2016 con un caso: el Brexit británico. Claro. Los bancos ingleses hicieron una autocrítica. ¿Qué nos pasó? Digamos, todas las encuestas, todos los expertos, ¿no es cierto? Teníamos la inteligencia artificial, la usamos, que todavía no la había, ¿no es cierto?, usado nunca. Todo el material que producen las redes sociales. Y nos equivocamos. Todo fue ¿no es cierto?, en este punto. Porque además Gran Bretaña tiene mucha información para hacer muestras exactas, y económicamente para el sector financiero una elección fundamental en ese momento. Después no lo fue tanto. El Big Data, todo tuvieron completo y falló. Y falló. ¿Cierto? Y bueno, es que este es el punto.
yo te digo, el tema de la tecnología para prever actitudes políticas es relativo. Para la política, como es relativo para la guerra también, si vos decís, para prever con ese tipo de mecanismos. Entonces, son un elemento que no se puede dejar de mirar, pero hay que relativizarlo en cuanto a pronóstico, ¿no es cierto? Pues, por eso Juega te mucho digo, también, juega mucho esto que de las emociones, digo, sin irnos tan lejos a Gran Bretaña, tuvimos hace un par de meses en Marcos Juárez un proceso electoral en donde al final del proceso, a las semanas donde empezaron a hablar los que habían participado, nada, encontrábamos una sociedad marcojuarense pequeña, invadida por 10.000 encuestadores, y en un momento la gente se cansó de responder y respondía cualquier cosa. ¿sabes? Que Respondía cualquier cosa. la tecnología ha abaratado significativamente a Totalmente. las encuestas, pero eso ha sido a costa de perder información, ¿no es cierto? Que ese tema. Bueno, en Francia-Brasil, vos tuviste tanto en la primera como en la segunda vuelta un pronóstico que, está bien, se cumplió el resultado, pero con magnitudes, ¿no es cierto?, muy diferentes o diferentes a las previas. Estimado Rosendo, amigo, la sí, última sí. preguntita, la pregunta fetiche que voy a hacer a partir de ahora, siempre para cerrar esto, que es rápida. El año que viene, porque lo pregunta, ¿viste? ¿Te acordás de Doña Rosa de Neustadt? Bueno, lo Sí. pregunta todo el mundo en la calle. El año que viene, ¿Cristina y Macri se presentan como candidatos a presidente? ¿Sí o no? Eh, no, Ok. yo te digo, un año, no, un año en política, te digo, te contesto, si se presenta uno, se presenta el otro. Al otro. Bueno. ¿Mm? Si se presenta uno, se presenta el otro. ¿Mm? Rosendo, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que Gracias a vos, un honor y un saludos a placer. todos, gracias Muchísimas por gracias. llamarme.